Buenos días, en este video vamos a hablar un poco sobre los componentes rectangulares. Bueno, los componentes rectangulares sirven para un plano cartesiano perpendicular, es decir, que tenga 90 grados. Bueno, están las notaciones escalares y las notaciones vectoriales. Aquí un vector se puede descomponer en sus componentes rectangulares en el eje X y en el eje Y. Esta sería la fórmula. El vector fuerza es igual al vector fuerza en X más el vector fuerza en Y. Y aquí, conociendo un ángulo alfa, podemos determinar si nos darían la fuerza y el ángulo, podemos determinar sus componentes rectangulares utilizando la trigonometría, que es el seno, el coseno y el tangente. Por ejemplo, aquí la fuerza en X es la fuerza por el coseno del alfa. ¿Cómo sucede eso? Bueno, aquí lo pasamos acá y tenemos un triángulo rectángulo. Podemos aplicar el seno. El seno me dice que es cateto opuesto. Aquí. Seno del alfa. Cateto opuesto que sería este, FY, sobre la hipotenusa que es F. Y nosotros queremos hallar FY. Despejamos FY. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Va a ser la fuerza por el seno del ángulo. De la misma manera, la fuerza en X ya la calculamos así como esto, que es el coseno aquí. La fuerza en X la podemos calcular de esta manera, con el coseno del alfa, que es igual al cateto adyacente, que sería la fuerza en X sobre la hipotenusa. Despejamos la fuerza en X y nos da la fuerza por el coseno del alfa. De esta manera podemos hallar los componentes de este vector, sus componentes rectangulares. Y en el caso si no nos dieran en aquí nos dan la fuerza, en aquí no nos dan la fuerza, o no nos dan el ángulo, perdón. Aquí nos dan solo estos datos, un triángulo. Aquí me dice que sé que este cuadradito es equivalente a todo esto, a todo este triángulo rectángulo. B es igual a FY, A es igual a FX. Aquí. Fx me está diciendo sobre, aquí es la Fx sobre F, sobre la resultante es igual a sobre la hipotenusa. Bueno, me está dando indicaciones, digamos que el adyacente, que este adyacente es igual a este chiquito y que esto es igual a estito y toda la línea de acá es igual a esto de acá. Esta fórmula se utiliza cuando no tenemos ángulo. Y una vez teniendo esta fórmula, podemos despejar Fx. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar. A sobre C. Y así podemos hallar las componentes rectangulares, en el caso si no nos dieran ángulo. De la misma manera, aquí ya calculamos las componentes en Y.
Bueno, ahora nos pasamos a la notación vectorial cartesiana. Aquí si tenemos un vector u, tenemos su componente en x y en y. Aquí necesitamos dirección y para eso utilizamos los vectores unitarios, que son j e y colocamos. Y siempre está en x y j en y. Colocamos. Vector x es igual al vector xy, vector y igual al vector y. Y tenemos que aquí que el vector u es igual, aquí están su vector u igual al vector ue y más vector y, j. Esto es como el método del triángulo, digamos. U más b igual a w o u más b igual a u más b. Eso nos quiere decir. Bueno, y conociendo las componentes, conociendo x y y, podemos calcular la resultante ocupando el método de Pascal que me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de sus componentes. Y ese cuadrado pasa como raíz. Con este método podemos hallar la resultante, siempre y cuando conozcamos el valor de sus componentes del vector. Ahora nos pasamos a otro, la resultante de fuerzas coplanares. Bueno, este tipo de fuerza, la resultante de fuerzas coplanares es para varias fuerzas. Aquí como vemos tenemos fuerza 1, 2, 3. Aquí hacemos lo mismo que el anterior. F1, esta F1 es igual a Fxy más Fxy, fuerza 2. Fuerza 2 está dirigida en el plano negativo de x, por eso tiene negativo. F2x y más F2yj y la fuerza 3 F3y que está hacia allá con positivo y hacia abajo con negativo, F3j. Luego aquí tenemos tres fuerzas y necesitamos hallar la resultante de esta fuerza. Para eso colocamos fuerza resultante, que es la suma de estas tres fuerzas, esta y esta, y reemplazamos. Fuerza 1 igual a todo esto, fuerza 2 igual a todo esto, fuerza 3 igual a todo esto. Reemplazamos y todo lo que tenga x lo unimos en un paréntesis, fuerza 1x menos fuerza 2x más fuerza 3x por y, que nos indica que está en el eje de los x, más las fuerzas en y, fuerza 1y más fuerza 2y menos fuerza 3y, j, que nos indica que está en el eje y. Y la resultante de todas estas fuerzas la notamos acá, la resultante de todas estas fuerzas acá, la suma resultante de estas dos fuerzas nos da la fuerza resultante total. Esta es una notación vectorial. Hay también las notaciones escalares. Notación escalar, que es la siguiente. Me dice que cuando está en este cuadrante x es positivo cuando va hacia allá. Cuando va hacia arriba es positivo también. Y ahí indicamos la fuerza resultante. Son F1x menos tantos. Fuerza
resultante en Y, tanto, tanto. Bueno, aquí también la fuerza resultante en X es la sumatoria de todas las fuerzas en X. Fuerza resultante Y, la sumatoria de las fuerzas en Y. Aquí tenemos fuerza resultante en X, fuerza resultante en Y. Esas fuerzas resultantes las hallamos acá. Fuerza resultante, fuerza resultante. Y las copiamos según la magnitud que nos dé. Y de aquí hacemos el método del paralelogramo y sacamos la resultante. Y para hallar, ya la hallamos la resultante por el método gráfico. Ya está. Ahora por el método analítico la hallaríamos así. Como vimos anteriormente, fuerza resultante es igual a la raíz de fuerza resultante en X elevado al cuadrado más fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. De esa forma hallamos la fuerza resultante. Ya tenemos la resultante o la magnitud de esta resultante. Ahora necesitamos saber el ángulo que hay de X o del eje X a la resultante. Para eso usamos lo que es la tangente del ángulo. ¿Qué es la tangente? Cateto adyacente, que sería FRX sobre cateto opuesto, que sería el FRY. De aquí despejamos el ángulo y este tangente pasa al otro lado con tangente negativo, tangente a la menos 1. Y copiamos fuerza resultante X sobre fuerza resultante en Y. Obviamente estos datos ya los conocemos y así hallamos el ángulo de la resultante. Bueno, este fue el video. Espero que sea de su agrado.